Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Gracias por estar aquí. Un placer estar nuevamente con vosotros. En este caso, un lunes. Como sabéis, me gustan los lunes. Y seguimos con la segunda parte, con el segundo capítulo, mejor dicho, de la ciencia de la fuerza de la voluntad. Estamos ya en el episodio 128, bienvenidos a él, y vamos a hablar, como os dije en el episodio anterior, vamos a hablar del libro de Kelly McGonigal, que se llama Autocontrol. En ese libro, la semana pasada, os hablaba de 3 retos. Os ponía 3 retos. Me gustaría saber si alguno de vosotros ha empezado ya a tomar nota y ha empezado a ponerse esos retos en su agenda, en su diario, en algún lugar en el que pues los puedas recordar y sobre todo, claro, puedas poner acción, que es la clave fundamental cuando empezamos a tener en cuenta pues, cualquier plan o cualquier método que en definitiva nos lleve a alcanzar nuestros objetivos, que en definitiva pues esa es la clave, ¿no? Bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar precisamente de esos 3 objetivos y esos 3 conceptos que van a estar resonando a lo largo de los próximos episodios. Lo haré, no lo haré y quiero. Lo haré en definitiva es, te recuerdo, algo que estás evitando, que no quieres hacer porque lo estás posponiendo en definitiva y el objetivo es lo haré, hacerlo, tomar acción. El no lo haré es aquello que te perjudica, aquello que en realidad no es oportuno, no es conveniente para tu vida, pero que sin embargo lo sigues haciendo. Y aquello que en definitiva, todos nosotros en alguna ocasión lo hemos dicho, tengo que dejar de hacer, tengo que dejar de... Pues esto en definitiva es el no lo haré. Y el quiero es aquella meta, aquel objetivo que tú quieres lograr. Y que en definitiva, bueno, pues cuando lo escribes, cuando lo proyectas, empezamos a poner la primera piedra para conseguir el objetivo que queremos conseguir. La semana pasada, en el episodio anterior, hablamos de que lo pusiéramos por escrito. Y si no escuchaste el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches, el del día 15 de julio, que era el episodio 123, y si no, directamente te digo que puedes empezar también de aquí, desde el episodio 128. Porque te lo voy a resumir muy, muy rápido. Lo haré, escribe aquello que estás evitando, que estás posponiendo y que consideras que es importante hacer en tu vida. Por tanto, escríbelo. Escríbelo, por favor. Y ahora, en el no lo haré, escribe, márcate como objetivo aquello en lo que tú quieres trabajar, que quieres dejar de hacer. Aquello que en definitiva tú analizas tu vida y tú dices, esto que estoy haciendo no me está aportando nada, sino todo lo contrario. Tengo que dormir más, estoy durmiendo poco, tengo que dejar de dormir poco, que era lo que yo me planteaba a título personal la semana pasada, y en el quiero, aquello que tú quieres conseguir. Aquella meta, objetivo que tú quieres alcanzar un poco más a largo plazo. Pero aunque sea siempre un largo plazo, siempre hay un primer paso que dar, siempre hay un camino. Y en ese quiero, que tiene que ver con el objetivo que tú quieres alcanzar, es importante insertar esa primera piedra de ese camino. O en todo caso, lo que podemos insertar
lo que podemos empezar a accionar es aquello que no, aquel obstáculo que nos está impidiendo alcanzar nuestro objetivo. A veces suele ser un miedo, a veces suele ser el simple hecho de organizarnos, el simple hecho de hacer muchas cosas a la vez, que era lo que yo planteaba en mi caso concreto, hacer tantas cosas que dejas de hacer cosas que son claves. Por ejemplo, escribes un libro, pues lo tienes que promocionar, lo tienes que dar a conocer. Lo ideal es hacer eventos en los que tú puedas presentar tu libro y esa es una de las claves que si no las llevas a término, pues al final acabas como yo con 50 libros dentro de una caja en el sótano de tu casa o en el lugar que sea de tu hogar diciendo, oye, ¿qué hago con esto? ¿Me lo como con patatas, lo regalo o simplemente se los enseño al mundo y lógicamente cobro por mi trabajo, ¿no? Por mi esfuerzo y por lo que yo en definitiva, pues por todo lo que estoy aportando, ¿no? A muchas personas en base a mi experiencia y en base a lo que yo quiero compartir con ellos, ¿no? Bien, pues, ¿qué es la fuerza de voluntad y por qué es importante? Bueno, mira, la fuerza, el poder de lo haré y no lo haré son en definitiva las dos caras del autocontrol, pero solas no constituyen la fuerza de voluntad. Para decir no cuando es necesario y sí cuando la situación lo requiere, necesitamos una tercera facultad y es la capacidad de recordar lo que de verdad queremos. Ambos están unidos, podemos decir que es un trío, están unidos. Por una parte aquello que no estamos acometiendo, aquello que tenemos que dejar de acometer o dejar de hacer para focalizarnos en nuestro objetivo. Y por último, pues conectar directamente con nuestra misión, con aquello que nosotros queremos conseguir o alcanzar en nuestra vida. Y es verdad que tenemos muchísimos estímulos que nos están constantemente invadiendo, estímulos que hacen que nuestro cerebro cómodo pues quiera acudir directamente a quedarse quieto y en muchos casos nuestro cerebro está también preparado para satisfacer los deseos de manera inmediata. Y esa satisfacción de deseos en ocasiones hace que si estás siguiendo un régimen, pues te asalte en definitiva pues una tentación de comer algo que no tienes que comer o en definitiva hacer algo que no te conviene. Y nuestra vida está repleta de situaciones en las que necesitamos dominar esos tres poderes. El lo haré, el no lo haré y quiero para alcanzar nuestros objetivos. Y a veces no meternos en problemas o no meternos en definitiva en situaciones indeseadas o situaciones que no nos interesan, ¿no? ¿Por qué tenemos fuerza de voluntad? Bueno, pues si nos remontamos a muchísimos años atrás, a 100.000 años atrás, y en el momento en el que éramos un Homo sapiens de primerísima creación, pues hace poco que ha evolucionado. Y bueno, en realidad, si nos remontamos a ese primer Homo sapiens, pues realmente convivía con otras personas ya, tenía como primera responsabilidad buscar comida, reproducirse, evitar encontrarse con algún tipo de animal que se lo pudiera zampar, que se lo pudiera comer. Y luego, ¿qué ocurre? Pues el ser humano empieza a unirse, ¿no? Porque la unión hace la fuerza y entonces ese ser humano ya empieza a vivir en una tribu. Dentro de una tribu, pues claro, ya empiezan a haber normas sociales, ¿no? Tiene que haber convivencia, ¿no? No vale aquello de robarle la comida al otro, no vale aquello de robarle la pareja al vecino, y porque claro, evidentemente la vida en ese momento puede peligrar, ¿no? Y todo esto es el inicio de la necesidad, ¿no? De lo que llamamos fuerza de voluntad. En aquellos entonces la supervivencia de la tribu pues estaba muy presente y existían luchas por el poder y todo eso, pues bueno, forjó lo que hoy en día llamamos la fuerza de voluntad. A medida que el mundo avanza y que, bueno, nuestro mundo actual es muchísimo más complejo, pues claro, ¿qué ocurre? En muchos momentos nos encontramos en situaciones en las que nuestra naturaleza quiere una cosa, pero el mundo actual en el que nosotros vivimos pues no requiere que vayamos luchando con una lanza, ¿no? Y por tanto,
es necesario el autocontrol, en muchos casos es necesario saber callar, en aquellas situaciones en las que a lo mejor no es oportuno decir algo porque, bueno, quizás no sea el momento y hay que buscar otro momento ideal. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues que el cerebro se fue actualizando, nuestro cerebro se fue actualizando y empezamos a seguir desarrollando esa fuerza de voluntad, esa capacidad, en definitiva, de controlar nuestros impulsos y que nos ayuda o que nos ayudó en convertirnos en los seres humanos que hoy en día conocemos. Claro, ¿y qué ocurre en la vida moderna? Pues que la fuerza de voluntad, sí, podemos decir que nos diferencia de otros animales, nos ha acabado seguramente diferenciándonos mucho más, y aunque todos los seres humanos podemos decir que nacemos con la facultad, con la capacidad de tener esa fuerza de voluntad, hay unos que la desarrollan más que otros. Y hay personas que controlan mejor su atención, sus emociones y aquello que hacen, y hay otras que les resulta muchísimo más complicado. Claro, las personas que desarrollan el autocontrol, las personas que tienen mayor fuerza de voluntad, por lo general son personas que son más felices, que están más sanas, que sus relaciones personales son más satisfactorias, más duraderas, ganan más dinero y llegan más lejos en sus carreras profesionales, porque también saben manejar mejor el estrés, los conflictos, las adversidades e incluso lo que nos dice la neurociencia y lo que nos dice la experiencia es que estas personas viven más años, sufren menos, su corazón posiblemente pues sufre mucho menos. Así que es verdad que en muchos casos se habla de que la importancia de la inteligencia, aunque hoy en día se habla mucho de inteligencia emocional, y claro que sí, la inteligencia emocional versus el coeficiente intelectual de una persona, yo creo que eso ya hoy en día, a estas alturas, lo tenemos superado y sabemos que no se trata de partir con unos recursos de inteligencia muy importantes. No solo un ser humano necesita eso, sino que se necesita además una inteligencia emocional para saber adaptarse al entorno. Y en muchos casos, realmente el éxito de muchas personas estriba fundamentalmente en su capacidad para ser inteligente emocional y socialmente hablando. Y en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, exactamente igual. Una persona con un coeficiente intelectual espectacular, pero que luego después tiene verdaderas dificultades para relacionarse con los demás, o que tiene un genio que no sabe controlar o que no tiene capacidad de autocontrol, pues evidentemente hace que su vida pues sea muchísimo más complicado. En el libro, la autora del libro pone en cierto modo un poquito, ella dice que en el buen liderazgo, a diferencia de lo que dice Tony Robbins, que habla de que el carisma es muy importante, y bueno, sí, es cierto que el carisma es importante, pero ella habla de que es más importante precisamente este autocontrol. Este autocontrol es más importante. Y además pone el ejemplo de aquello que sucede en una pareja, ¿no? En un matrimonio, en el que en muchas ocasiones, en una pareja, lo más importante, precisamente, lo dice la autora, y yo me río cuando lo leo y creo que tiene razón, a veces mantener la boca cerrada. Y ese mantener la boca cerrada a veces es, pues, como decía, creo que lo decía Aristóteles, no recuerdo si era Aristóteles o Sócrates, creo que era Aristóteles, decía que había que enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado y en el grado adecuado y en la forma adecuada, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver. Ese es un ejercicio absoluto de autocontrol también. Así que hay que cultivar pues alguna de las facultades que nuestro cerebro humano tiene. Y nos vamos a meter ahora entonces en el terreno de la neurociencia. El poder que tenemos hoy en día de autocontrol es fruto de la presión a la que nos sometieron hace mucho tiempo para ser mejores vecinos, progenitores, parejas. En definitiva, el ser humano evoluciona, ¿no? Y por tanto, nuestro cerebro se va poniendo al día, se va actualizando. Y la respuesta parece encontrarse en el desarrollo de la corteza prefrontal, como dice la autora en el libro, un buen cacho neural del cerebro situado justo detrás de la frente y los ojos.
Durante la mayor parte de la historia evolutiva del ser humano, la corteza prefrontal controlaba sobre todo los movimientos físicos, andar, correr, asir, empujar. Era una especie de proto-autocontrol. Claro, como vemos, todo eso eran pues, facultades muy básicas, ¿no? Entendidas desde el punto de vista del ser humano actual. A medida que evolucionamos, esa corteza prefrontal fue aumentando de tamaño y conectándose mejor con otras áreas del cerebro. Ahora esta región del cerebro humano es mayor que la de otras especies y, pues claro, por eso los animales no tienen ciertas capacidades que nosotros a lo mejor sí tenemos, ¿no? Pues a la hora de hacer acopio de algunos alimentos para el día de mañana, cuando ya cumplamos cierta edad. Y claro, pues eso, quizás eso es algo que nos diferencia de los animales, ¿no? Conforme la corteza prefrontal aumentaba de tamaño, también se ocupó de controlar nuevas funciones. Las cosas que acaparan nuestra atención, aquello en lo que pensamos, incluso cómo nos sentimos. Y con esto mejoró nuestra capacidad de controlar todo lo que hacemos. Robert Sapolsky, neurobiólogo de la Universidad de Stanford, sostiene que la labor principal de la corteza prefrontal moderna consiste en influir en el cerebro y, por tanto, en ti, para que hagas lo que más te cuesta. Como vemos, esto conecta directamente con la fuerza de voluntad y con el autocontrol. Porque evidentemente lo más fácil es quedarse en el sofá. La corteza prefrontal te ayuda a querer levantarte y hacer ejercicio. Cuando lo más fácil es decir sí a un postre o repetir o comer hasta que no puedas más y tu estómago prácticamente ya se infle. Y cuando la corteza, en este caso la corteza cerebral, te recuerda las razones por las que no repetir o pedir en todo caso un alimento que no te llene tanto o que no te indigeste tanto. Y cuando lo más cómodo es dejar un proyecto para mañana, en ese caso la corteza prefrontal nos ayuda a abrir el archivo y avanzar en él, a dar un paso más. Por tanto, la corteza prefrontal no es una masa unificada de materia gris, sino que se compone de tres regiones importantes que reparten las tareas del lo haré, no lo haré y quiero. Una región situada cerca de la parte izquierda superior de la corteza prefrontal se especializa en el poder de lo haré. Te ayuda a empezar las tareas pesadas, difíciles y estresantes y a mantenerlas como seguir en la cinta cuando te mueres por ir a darte una ducha y bajarte de ella. Como en el episodio anterior os hablaba del libro de Brian Tracy, Tráguese ese sapo. Y precisamente esta corteza prefrontal es la que nos ayuda a tragarnos ese sapo, a hacer esas tareas que no nos apetece en definitiva hacer. Bien, la parte derecha, en cambio, se ocupa del no lo haré, impidiéndote sucumbir a cualquier impulso o deseo. Gracias a esta región del cerebro, la última vez que sentiste la tentación de leer un SMS conduciendo, seguiste con la vista clavada en la carretera, juntas estas dos áreas, controlan lo que haces. ¿Veis lo que haces y lo que no haces? O lo que no haremos, en definitiva. Y la tercera región, situada un poco más abajo y en medio de la corteza prefrontal, sigue la trayectoria de tus metas y deseos. Decide lo que tú quieres. Cuanto más rápida sea la descarga de las neuronas en el cerebro, más motivado estás para actuar o resistirte a la tentación. Esta parte de la corteza prefrontal recuerda que de lo que de verdad quieres, aunque el resto de tu cerebro esté gritando, cómetelo, bébetelo, fúmatelo y cómpratelo. Por tanto, estas son las tres regiones que tenemos en nuestro cerebro: el poder del no lo haré, el poder de lo haré y el poder del quiero. Y para terminar este episodio de hoy, me gustaría, tal y como hace la autora en el libro, pues utilizar un microscopio y te voy a preguntar, para que lo anotes, ¿qué es lo que más te cuesta? Cualquier reto que tenga que ver con la fuerza de la voluntad exige hacer algo difícil, tanto si es alejarte de una tentación como no huir de una situación estresante. Imagínate que te enfrentas a algo que pone a prueba tu fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Y cómo te sientes cuando piensas hacerlo?
En el episodio siguiente, amigos, hablaremos de un caso alucinante de falta de voluntad. Y también te preguntaré cómo llevas tus deberes y si has empezado a escribir en un diario, en un folio, en un cuaderno, donde tú quieras, o en algún soporte digital, pues aquello que harás, aquello que no harás y aquello que quieres. Un placer estar con vosotros, amigos. Mi nombre es David Blanco y, como siempre digo, se despide vuestro amigo David, feliz como una perdiz. Muchísimas gracias. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme, te invito a mi web davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y, como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.